Entonces vamos a hablar hoy día un tema que es fundamental, deuda y ahorro. Un tema que no es menor, el principio de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra del Señor. Entonces el tema de la deuda y del ahorro no es un tema menor. Acá tenemos a nuestra hermana Cheri que trabaja como abogado en temas de deudas y de repactaciones, refinanciamiento, todo eso, bien conocida y sabemos que un tema no menor. El tema puede ser tratado a nivel macro, como las naciones se endeudan y debido a esta deuda las naciones tienen que tomar de algún lado un préstamo o emisión monetaria. Eso configura deudas para las futuras generaciones, configura inflación, son fenómenos ya probados económicamente y eso genera en naciones pobreza, miseria. Sabemos que las naciones más prósperas de la actualidad no eran las naciones más prósperas hace 2000 o 1000 años atrás. Sabemos eso. Las naciones más prósperas en la actualidad son naciones que tuvieron, y usted lo puede ver, el impacto. Hay un libro importante que habla de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Que habla de cómo el protestantismo, el católico dice que el trabajo es maldición, ¿no es cierto? Y claro, hay una parte de eso. Pero el apóstol Pablo luego en el Nuevo Testamento nos habla de que el trabajo dignifica al hombre y que nosotros debemos honrar a Dios a través del trabajo. Calvino habló mucho de eso, ¿no? Cómo honrar a Dios a través del trabajo. Eso generó una diferencia entre el católico y el protestante, ¿no? Y el protestante, como era austero, es decir, no gastaba en cosas que no eran necesarias, comenzó a ahorrar. Esto comenzó a pasar en Alemania y en naciones protestantes. El ahorro configuró que la gente pudiera invertir. Y esto llevó a naciones que eran pobres en naciones ricas. Los países nórdicos por mucho tiempo fueron los países más ricos del mundo. Y uno puede decir es un tema racial, ¿no? Ellos son diferentes. No, no es un tema diferente. Sus antepasados eran saqueadores y vivían del saqueo, ¿no es cierto? Los pueblos nórdicos vivían del saqueo. El desarrollo estaba alrededor del Mediterráneo. Fue el cristianismo. Si usted mira la bandera de los países más prósperos del mundo, tiene una cruz horizontal. Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca. La cruz de Cristo. Entonces el cristianismo trajo prosperidad. Nosotros, con herencia norteamericana más que nada, como pentecostales en gran medida o como cristianos, hemos olvidado esa herencia de la palabra de Dios, que es una vida austera, no una vida donde no hay disfrute ni gozo, sino una vida donde el ahorro prima y donde uno no vive de apariencias. Estamos en una época de las comunicaciones y creo que es algo que tenemos que atacar y estar en guerra con eso. Así que vamos a presentarle a continuación una diapositiva que nos habla un poquito algunas cosas pequeñas sobre la deuda y sobre el ahorro. Es un tema que creo que es fundamental que ustedes puedan ver. Así que les voy a compartir aquí. Tienen que decirme si se ve bien. Confirmar. Sí, confirmar que se vea bien. Deuda y ahorro. Y ahí ponemos a las multitudes con este toro que muchas veces representa la economía a nivel mundial. ¿Lo ven bien, no? ¿Sí? Deuda y ahorro son dos cosas opuestas. Y quiero ir a un punto importante sobre las deudas. Hay mucho que se puede decir respecto a la deuda. Mucho, 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 mucho. Y tal vez podamos hacer un seminario a futuro como iglesia sobre lo que la Biblia nos dice de la deuda. Pero hay algo que la Biblia dice de la deuda. Esclavitud. Correcto. Puedes comentar o si quieres comentar algo al respecto de la deuda, pero es el primer punto que vamos a ver. La deuda como una forma de esclavitud. Claro.
la palabra de Dios menciona que la deuda nos ata, genera un lazo con el ente que presta, ¿cierto? Correcto. Genera un vínculo, es como una especie de pacto. La deuda es un pacto. Esa palabra es muy importante porque tú haces un compromiso de que en el futuro vas a devolver esa cantidad de dinero con una tasa de interés X y tú haces un compromiso al futuro. Pero hay un gran problema con eso en el cristiano. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nosotros no podemos decir nada del día de mañana porque está en las manos de Dios. Entonces lo que hacemos nosotros, aunque para nosotros es tan racional la deuda como la fornicación es racional en la sociedad. Normalizada. Ahora, debemos entender que lo que haga una multitud de cristianos puede configurar luego lo que haga una nación. ¿Me explico? Voy a dar un ejemplo. Si el 80% de los padres abandona a sus hijos en una nación, eso va a configurar una próxima generación. Pero si el 80% de la gente está con sus hijos, la nación sería completamente diferente. Entonces esto uno dice, bueno, una deuda, la pagué, pero generamos y aportamos a un sistema en reacción en masa. Yo les voy a dar un ejemplo del tema de la reacción en masa. No sé si alguien ha visto en Chile la publicidad de una telefónica, de telefonía móvil que se llama WOM. ¿Quién conoce WOM? Levante la manito. ¿Sí? Y WOM hacía publicidad progresista, totalmente, feminista, homosexual, hace todavía. Entonces, a mí me llamaba la atención que algunos cristianos, porque sea más barato WOM, contrataban WOM. En el fondo están financiando un sistema de publicidad que es contra los principios de Dios. Disney también se volvió progre un tiempo, ¿no? Muy progresista. Y los cristianos en masa comenzaron a hacer un boicot. No vamos a ir a Disney. Este boicot fue a tal punto que ellos tuvieron que moderar y retroceder en cuanto... Entonces estas reacciones a mí me llamaban de WOM y yo siempre les decía que no porque yo no iba a financiar eso. Ahora, respecto a las deudas, es parte de un sistema que corrompe a las naciones. Fíjense que yo siempre hago este ejemplo. Voy a comenzar yo y luego vamos a comentar con María Isabel algunos casos que tenemos que son más prácticos porque podemos filosofar mucho, pero yo tenía unas ideas filosóficas bien altas, pero después me di cuenta que no íbamos a ir ahí. En la antigüedad, cuando el banco nace, hablemos de un banco del lejano oeste, yo necesitaba una cantidad de ahorradores tal y una cantidad de personas que pedían préstamos, que fuera igual. O sea, si no había gente prestando, el banco que era un intermediario, si no había gente ahorrando, el banco no tenía a quién prestar. Entonces, los bancos tenían una igualdad entre dinero ahorrado y dinero prestado. Es básico. Si había poca gente que quería ahorrar, yo podía aumentar la tasa de interés para que las personas que querían ahorrar se interesaran en ahorrar. Oye, una tasa de interés, o sea, me interesa ahorrar. Y de esta manera, habían personas y había mucha gente que quería pedir préstamos, yo podía aumentar las tasas para generar esa igualdad. Y en el punto de equilibrio, en la tasa de interés X, se encontraban los ahorrantes con los que necesitaban préstamos. Y eso generaba un balance entre el dinero prestado y el dinero ahorrado. No sé si me entienden lo que estoy hablando. Eso ocurrió con los primeros bancos. ¿Ya? ¿Qué pasó con el tiempo? Se metieron los gobiernos con los bancos centrales. ¿Y qué hacen los bancos centrales? Le dan dinero
a una tasa muy barata porque ellos imprimen, le dan dinero a los bancos y los bancos no necesitan ahorristas. Por eso los bancos por ahorrar no dan nada. Pero tienen demasiado dinero para prestar. Entonces, en la sociedad actual no hay un balance entre dinero ahorrado y dinero prestado. ¿Entienden lo que estamos hablando? Esto es fuerte. Creo que más o menos. Más o menos. Vamos a ir de nuevo. Estamos en la cuarta lección. Supongamos estamos en el lejano oeste, ¿ya? Donde no había intervención estatal. Y yo pongo un banco. Y alguien viene y me dice, Patricio, quiero pedir un préstamo. Yo digo, no tengo dinero, voy a buscar gente. ¿Quién quiere ahorrar? Y alguien me decía, yo quiero ahorrar. Sí, mira, ahorra conmigo y yo este dinero lo presto. Y esta persona cuando me pague, yo después te devuelvo ese dinero con esa tasa de interés. Y un porcentaje de la tasa de interés me la dejo yo, como intermediario. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entienden eso? Y si había mucha gente pidiendo préstamos y poco ahorrando, ¿qué tengo que hacer yo? Les voy a dar una tasa de interés más alta. Ahorren conmigo, 5%, no nos interesa ahorrar. 10%, no nos interesa ahorrar. 15%, suena interesante. Entonces ahí, y luego yo a una tasa del 25% hacía préstamos, 10%, y con eso le pagaba a la persona con un interés y yo me quedaba con un poco. O sea, el balance entre la tasa de interés de lo que presto y de lo que me piden prestado me genera una ganancia. Una ganancia. Y había un balance entre gente que ahorraba y gente que gastaba. Y eso mantenía un balance. ¿Está bien? Sí. Entonces, podían prestar 500 personas ahorrar y 500 personas pedir préstamos. Un balance en la sociedad entre dinero ahorrado y dinero prestado. ¿Qué ocurrió con el tiempo? Se meten los bancos centrales a imprimir el dinero, a tener el monopolio del dinero. ¿Y qué hacían los bancos centrales? A los bancos les ofrecen el dinero a una tasa, a veces muy baja. Una tasa artificial. Y como el banco obtiene dinero no de ahorrantes, sino del Banco Central, también de ahorrantes, no necesita incentivar a gente a que ahorre. Los bancos dan unas tasas muy bajas, no necesita incentivar, porque como obtiene dinero del Banco Central, puede venir y prestarla a todo el mundo. Como consecuencia, la cantidad de gente endeudada versus la cantidad de gente ahorrante es absurda, no es 50-50, no es 40-60. Es una cantidad absurda. O sea, es un sistema que evolucionó con un diseño de tener a todo el mundo endeudado esclavo y poca gente siendo beneficiada por ahorrar. Y eso, la deuda genera una esclavitud. Una esclavitud. Ahora, ¿por qué genera una esclavitud? Genera una esclavitud, en primer lugar, porque yo no conozco el mañana. Y yo estoy prometiendo devolver un dinero que aún no tengo, con un mañana que es incierto, con una salud física que yo no conozco, con un trabajo en el cual mi empresa puede quebrar. Por lo tanto, no es algo seguro y estoy pactando contigo un dinero que no tengo. Por lo tanto, espiritualmente y legalmente me estoy haciendo esclavo contigo, a tal grado que si yo no cumplo contigo, tú puedes demandarme y venir a embargar mis bienes en mi casa. Y que otras personas respondan por esa deuda. Correcto. Y puedes venir a acosarme diciendo que te debo, que te debo, que te debo, que te debo, y puedes demandarme, puedo tener problemas contigo legales. Entonces, ¿qué pasaría en el mundo si los cristianos fueran conscientes de que Dios nos quiere en libertad?
Se me ocurre otra manera en la que además se genera una esclavitud y es el hecho de que las tasas de interés para la mayoría de las deudas no son como fáciles de cubrir a lo largo del tiempo, sino que la deuda crece de una manera exponencial. O sea, están diseñadas de esa manera para que sean casi impagables, entonces se vuelve otra forma de esclavitud que no está acotada en el tiempo, sino que se prolonga, se prolonga y se prolonga. Totalmente. Es un sistema basado en la deuda y cuando el Banco Central baja las tasas, empiezan los bancos a ofrecer, tiene un crédito preaprobado, tiene un crédito preaprobado, y nunca el banco dice ahorre, ahorre, porque el banco ya no es un intermediario entre ahorrantes y compradores. Es simplemente un ente ahora que obtiene dinero del Banco Central y presta, 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 presta. Se enseñorea entonces de tu paz emocional y así caemos en un sistema de esclavitud basado en la deuda. Queremos ir a casos prácticos de deuda. Obviamente hay deudas porque tuviste un accidente, una enfermedad, un familiar tuvo una enfermedad trágica, tuviste unos sobregastos. No estamos hablando en casos extremos donde la deuda tiene un sentido. Estamos hablando los casos que como pastores hemos visto más comunes en el cuerpo de Cristo. Y principalmente este mensaje es para los jóvenes de la iglesia. Así que necesitamos que todos los jóvenes de la iglesia estén atentos a esto, por favor, porque es importante que nosotros como líderes, que los jóvenes estén atentos a esto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a las diapositivas que vamos a presentar. Deme un segundito, vamos a minimizar esto. Aquí. Uno de los casos que vemos por los cuales la gente se endeuda, y que usted crea que no me diga acá, es un estilo de vida aspiracional. Un estilo de vida aspiracional. Todos mis amigos tienen un iPhone y yo tengo un Samsung de que no es de alta gama. No me veo bien en las fotos. No salen en la misma calidad. ¿Qué va a decir la muchacha que me gusta? Que sale en baja resolución. Mis fotos, qué vergüenza, ¿no es cierto? Todos tienen zapatillas Converse, Nike, caras. Y yo no puedo ir con estas zapatillas que ni siquiera sé de qué marca son, ¿no es cierto? Adidas, habían unas Adidas baratas en la feria. Arias. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces gastamos más que lo que tenemos? Ya acá hay intentar encajar con las personas que admiramos. Entonces Messi sale con una zapatilla y todos los niños quieren esa zapatilla. La otra es Competir inconscientemente con otros, como una carencia emocional o en nuestra identidad o en nuestra autoestima que hace que queramos estar en la misma posición que otros o mejor y aparentar eso. Entonces la niña, la compañera de curso, que usted es bonita y su compañera de curso también y usted quiere, y ella va con ropa cara, usted quiere ir con lo mismo. O algún compañero te dice, oye, qué fea tu polera, cómprate algo de calidad, ¿no es cierto? Y intentamos superar heridas de baja autoestima a través del consumo. Encajar con amistades de otro nivel económico, claro. Al empezar de pronto a estar en otros círculos o con otras personas, podemos caer en el hecho de ver cómo qué compran, qué utilizan y tratar de, para pertenecer, estar en ese mismo estilo de vida, gastando de la misma manera o utilizando las mismas cosas que ellos. Estar a la moda para ser aceptados o admirados. Y como vemos acá en las imágenes, vemos, a ver, ¿qué podemos ver en las imágenes? Vemos un iPhone, ¿no es cierto? Y yo entiendo que haya gente que compre estos celulares porque trabaja en la fotografía,
trabaja en cosas multimedia y quiere subir a Instagram en la máxima calidad, ¿no es cierto? Pero eso, la verdad, no es tan necesario. De hecho, yo que tuve el Huawei 20 Mate Pro, bueno, por la culpa de Trump ya no está conectado Google con Huawei, así que ahora es complicado. Pero hay celulares muy buenos, muy rápidos y que les dura más la batería. Pero quizá eso no encaja con lo que la gente quiere a mi alrededor. La ropa que he visto, el reloj que uso. O sea, si hay algo que yo encuentro ridículo, no para un millonario, que un millonario haga lo que quiera, pero para un hijo de Dios es gastar 400, 500 dólares en un reloj, ni hablar de relojes más caros. Eso por apariencia, por posición, endeudarse, no tiene sentido alguno. Claro, y ahí hay otro tema y es que en todo lo que tiene que ver con estilo de vida, lujos, ropa, eh, hacks de tecnología, existe cualquier variedad sin límite de cuantía de todo lo que se puede adquirir. Entonces se convierte en un universo sin fin en el que siempre va a haber algo mejor, algo que compita, algo nuevo, y si se trata de marcas, la marca tiene una nueva colección y la nueva colección que ella usa tal modelo, tal cantante. Entonces realmente no hay ni siquiera un nivel de ingreso que pueda llegar a costear la ambición o la codicia que puede generarse en el corazón de una persona que siga un estilo de vida de deuda por temas aspiracionales. Y posiblemente ese no sea la lucha de muchos de los que estamos acá, puede que otros sí, pero lo importante es que sepamos que esto sucede y sucede en nuestra sociedad constantemente. Es la lucha de los que están acá. Lo he comprobado, los vas a conocer ya. Es la lucha de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque esto está impregnado. O sea, hay gastos que son totalmente innecesarios. Innecesarios, y la mayoría, a veces yo por ejemplo uso un pantalón o algo y alguien me dice, oye, eso ya pasó de moda, ¿no? Ahora están de moda tal tipo de pantalón. Y yo digo, un jeans azul y una polera azul marina nunca va a pasar de moda, ¿no es cierto? Así que usted ante eso no se guíe por moda, no se guíe por el qué dirán, viva la vida, disfrute y use esto dentro de los rangos. Un ejemplo majestuoso de esto es el pastor Pablo Castillo, ¿no es cierto? Pastor Pablo Castillo tiene muy buena ropa, pero él siempre la compra en oferta, en la ropa americana, y tiene un montón de ropa. La mamá Entonces se así, o sea que hay que tenemos ser, testimonio de hay que ser muy sabio de buscar tener un estilo de vida aspiracional, ¿correcto? de Seguimos, no tener. de no tener un estilo. Otra cosa es el materialismo para suplir las carencias emocionales. Se usa la compra o la posesión material como un intento de llenar carencias emocionales. No son cosas que necesitamos, son cosas que queremos, pero no las necesitamos. Y esto nos mete a nosotros en un círculo de deuda, de intentar impresionar a otros o de llenar esos vacíos emocionales, ¿no? Sí, esta incluso a veces no tiene que ver con otros, puede ver con nosotros, puede tener que ver exclusivamente con nosotros mismos. Por ejemplo, personas que tuvieron infancia o juventud en la que no hubo carencias, había dificultad para tener ciertas cosas, pueden ser propensas a que más adelante, si tienen ingresos, si tienen posibilidad de conseguir sí, otro tipo de cosas más caras o más costosas, o sea que no está mal, no está mal ocasionalmente hacerlo, pero que no se convierta en la fuente de autoestima o de sentirme bien, de valía personal, ¿cierto? Total. Eso. Ocurre también un caso. Yo le voy a dar a mis hijos lo que yo nunca tuve. Hermano, uno, aliméntelos bien. Invierta en alimentación de sus hijos. Dos, deles amor, afecto y una cama caliente. Eso es suficiente para que un ser humano viva pleno.
Pero mire, no existe adulto que le diga a su papá, tú no me compraste la PlayStation que yo quería a los 5 años. Uno que dice, tú no me abrazaste, tú no me dijiste te amo, tú no me diste tiempo. Entonces, le quiero dar a mi hijo lo que nunca tuve y crean hijos vanidosos, superficiales, consumistas, que cuando llegan a adultos y tienen que ganar su dinero son un desastre económico. ¿Quién los crea? Los padres. Y nosotros como cuerpo de Cristo no tenemos que ser gente que se mueva por apariencia. No estoy hablando de que no se compre ropa bonita, que se compre ropa de buena marca, que use un celular bueno, pero tener calidad. Pero tenemos que tener la sabiduría de comprar cosas que realmente necesitemos y no intentar llenar vacíos emocionales consumiendo cosas que no necesitamos. Amén. Entonces, eso es algo que todos debemos tener en consideración respecto a las deudas. ¿Qué estrategias prácticas podrías plantear respecto a este asunto de cómo cambiar la mentalidad o dejar de tener este comportamiento en lo financiero? Una de las cosas que yo hago cuando voy a consumir algo, por ejemplo, que tiene un alto valor, tengo que comprar una computadora, tengo que comprar una cámara para el computador, o tengo que comprar algo tecnológico o ropa, lo que yo hago es no solo cotizar, sino investigar. No solo cotizar, que es comparar precios buscando el más barato, sino investigar. ¿Por qué investigar? Porque muchas veces hay cosas de la misma calidad o de una calidad superior que no es tan conocido, que no invierten tanto en publicidad, pero hay empresas que gastan mucho en marketing y publicidad y por eso son conocidas. Pero hay muchas marcas que son... Entonces yo no solo cotizo, investigo. Entonces acá hay una cámara web que no es tan cara, pero muy buena. Y habían cámaras web que costaban el doble, pero que yo investigué en internet las opiniones y me di cuenta que esta cámara web con un precio mucho menor valía menos. Entonces no soy compulsivo en comprar, me tomo un tiempo para investigar. Claro, o evaluar por qué tengo ganas o deseos de comprar esto y de pronto poner ese deseo en pausa y en evaluación un plazo. Correcto. Tengo, por ejemplo, la necesidad de un computador porque voy a entrar a la universidad. Válido, completamente válido, vas a estar utilizándolo, tomar notas en clase, investigar, presentar trabajos, ya. Pero no salgo y compro el primero que vi al precio o a sacar una deuda para él, sino de pronto ir a evaluar opciones y tener un tiempo para que esa parte emocional asociada a la compra que voy a realizar se mengue y poder hacer una compra como objetiva y sabia que tenga buenos beneficios y que me pueda perdurar, que también sea algo que yo pueda aprovechar en el tiempo. Otro ejemplo de esto que hay que poner mucha atención, y esto yo sé que usted o los que han comprado auto, hay gente que a veces compra auto por la estética. Oye, este auto ahorra, este auto es bueno, este auto tiene un buen motor para lo que necesitas, tiene un buen espacio interior. Y dicen, sí, pero no me gusta la cola que tiene. La parte de atrás no es tan robusta y se ve delgado. Y la pregunta es, ¿y eso importa? Y gastan más en una camioneta que vale $5,000 más por la estética, no por la función. O que gasta más gasolina, que los repuestos son más costosos. O sea, son todas las variables que van involucradas con la compra. Totalmente. O si usted quiere comprar un auto verde, pero venden el rojo en oferta. ¿Cuál es la diferencia si usted se va a sentar en el mismo asiento? Entonces, la ridiculez que hay en nosotros... Mire, yo era ingeniero, tenía una empresa de ingeniería y tenía un Hyundai Getz 2008. Y iba a la sobra en mi Hyundai Getz, ahí feliz en mi autito. Y unos compañeros me decían, oye Vilches, cómprate un auto más
más bonito, cómprate un auto nuevo, estás ganando plata. Y yo decía, no, porque este auto es funcional. Es un auto funcional. Cuando tenga hijos, cuando tenga que poner sillas para niños, voy a comprar un auto más amplio, pero ahora en este auto puedo funcionar. Entonces, una de las cosas que va a evitar el consumismo es ser gente funcional. ¿Correcto? Gente funcional. Ahora, si el pantalón en oferta es color calipso, bueno, no lo compre y compre un color más calipso un poco llamativo, ¿no? Pero estoy hablando de gastar 5.000. Le voy a contar una historia de la iglesia. Estamos hablando de ahorro y deuda, ya vamos a ir a principios bíblicos, pero esto es importante por la mentalidad. Y quiero ser muy práctico. No sé si usted ha visto en las iglesias un piano que es rojo. En varias iglesias está, en los discos está. En los videos de En los grupos videos. famosos. Ese piano, ese teclado, cuesta entre $3.000 y $5.000, dependiendo la versión. $3.000 y $5.000. Y con Patricio Campo a veces hemos visto ese piano con malos parlantes. O sea, no sirve tenerlo. ¿Me explico? Y nosotros en la iglesia con Patricio compramos un piano que suena bien y suena decente, que costaba $500, pero suena como uno que vale 1.000. No es estético, no tiene 300 sonidos, pero la verdad, hermano, uno en una reunión no va a ocupar más de 3 sonidos. A menos que usted lo ocupe en una grabación, en un recital en vivo, en un estadio, donde necesita que cada detalle suene a la perfección. Si es en una iglesia con 3 sonidos, entonces buscamos un piano funcional y nos costó $500. ¿Por qué? Porque administramos el dinero de la casa del Señor y buscamos optimizar. Podríamos comprar el otro piano, pero ¿sabe qué? Usted no le hallaría una diferencia mayor a la adoración. Solo nosotros que tenemos oído entrenado notamos la diferencia y apenas. Hay que ser, diga, funcional. Mi economía debe ser funcional. Y vamos al siguiente punto. Esto es fundamental. Y esto trae problemas de deudas. La falta de una contabilidad o educación financiera. Pediste un préstamo, ¿dónde? En el primero que me lo ofreció y no buscaste una tasa preferente, no negociaste la tasa, tomaste el primer crédito que te ofrecieron porque era rápido, un crédito hipotecario que vas a pagar en 25 años, aunque sea un 0,1%, eso son mucho dinero a través de 20 años. Pero la gente toma lo primero. O están tan endeudados que tienen que ir con el banco que le ofrece la peor tasa, pero si tuvieran un poco de ahorro el banco te vería en una mejor situación financiera y podrían negociar tú la tasa. Ahora, a los bancos no les interesa mucho eso porque no necesitan gente ahorrando para prestar para hipotecarios. Obtienen eso el Banco Central. Entonces, ¿sabe una de las cualidades del diezmo para los que son independientes o comerciantes? Te va a obligar a llevar una contabilidad. ¿Sabe por qué los judíos prosperan y son la mayoría trabajadores independientes o comerciantes o empresarios? Porque los judíos diezman. Eso es sagrado. Tú no puedes llamarte judío y no diezmar, ni guardar el Shabbat. Esas son dos cosas que un judío tiene que hacer. Y los judíos tienen que llevar una contabilidad muy buena para saber cuánto es exactamente el diezmo. Los cristianos a veces ni sabemos cuánto ganamos. Ingresó, egresó en el negocio. ¿Y cuánto te da tu negocio? No sé, pero ¿cómo no sabes? No, yo de ahí compro, pero me deja. Pero tienes que saber. Literalmente yo diría, es una forma de pecado no llevar una contabilidad de tus ingresos y de tus egresos. Correcto. Ahora, ¿qué versículo tenemos? Dice, ¿quién de vosotros quiere edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos
a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos comiencen a hacer burla de él. Diga, calcular los gastos. Calcular los gastos. Gente que se involucra, todos tus amigos van a otro país, a un congreso, y tú, yo me sumo porque quiero recibir, pero ¿calculaste los gastos? Claro. Sí, precisamente ese era como un ejemplo. De pronto puede que se nos haga un mundo esto de la contabilidad, pero se puede simplificar bastante si en realidad lo definimos, pero se vuelve como una protección, como un seguro, una salvaguarda para evitar que ante impulsos o deseos del momento nosotros accedamos y porque en el fondo uno siempre dice como yo veo cómo me las arreglo y de alguna manera me va a alcanzar, pero a la final cuando uno hace el chequeo de los gastos puede ser mucho más consciente de en qué puede gastar y estar tranquilo a la hora de gastar y no estar con el temor de me quedó faltando y ahora tengo que salir a buscar prestado porque simplemente fui impulsivo en el momento. Entonces, la contabilidad es una forma de mayordomía y de administración de lo que el Señor nos da y por eso es tan clave. Y claro, es fundamental que usted lleve y aprenda. Y yo voy a decir algo acá también, que lo hablamos con María Isabel, y es cualquiera de ustedes que necesite ayuda en lo financiero, eh, vamos a tener un grupo de personas que les van a ayudar. Si está endeudado, vamos a ayudar con Claudio Honores, quien está acá presente. Nos volvimos un poco expertos en ciertas cosas, no plenamente, pero sí estratégico en ciertas cosas financieras. También está Cherí, con quien voy a hablar después para que podamos ayudarle a ustedes o darles algunas herramientas a los que necesiten. Hay acá algunos muy buenos administradores económicos, ¿entiendes? Por ejemplo, gracias a Dios, Pablo, yo lo veo que es muy bueno administrando el dinero, lleva calculado sus gastos, sabe cuándo ir y cuándo no. David también. Mi mamá es muy buena administradora económica, María Isabel es muy buena administradora económica y sé que varios de ustedes lo son. Para ustedes quizá no, pero para hermanos que estén en deudas o que realmente tengan un negocio y no sepan cómo llevar una contabilidad, podemos llevarlos quizá a algún profesional que les pueda ayudar y algo que pueden invertir o ayudarles nosotros con algunos consejos y tips. No se necesita ser economista, ni se necesita haber estudiado. Yo tuve ramos de economía, sí, yo estudié ingeniería civil, pero hay cosas que son básicas en matemática y en contabilidad que pueden ser útiles para ustedes. Así que cualquier persona que necesite ayuda financiera en consejos, ¿no es cierto? Que usted necesita un consejo, pastor, mire, me ingresa tanto, tengo un negocio, puede contar con nosotros, nos puede escribir, ¿correcto? ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, eso lo dejamos en la grabación y seguimos con el siguiente punto. Y aquí yo quiero detenerme un poquito y sé que esto, porque es el tema que más veo en los jóvenes actualmente. Quiero ser práctico. Hay una diferencia entre la excelencia y el perfeccionismo. Dice, has visto un hombre excelente en su trabajo, delante de los reyes estará y no delante de los hombres de poca monta. Entonces la excelencia es lo que buscamos. Yo me alegro mucho, por ejemplo, de gente que acá es excelente en sus trabajos, que da muy buen testimonio, que son profesionales, que son gente exitosa. Yo admiro eso y buscamos nosotros también en la medida de lo posible la excelencia. Pero hay una diferencia entre excelencia y perfeccionismo. Hay una diferencia entre excelencia y perfeccionismo. Y yo veo que las generaciones actuales, como crecieron en un Instagram con filtros, yo crecí y yo era fotolog y ahí no había filtro. Pero usted, ahí algunos se acuerdan, en Fotolog no habían filtros.
Pero en Instagram todo es filtro y la gente se saca 50 fotos, elige las 5 más bonitas donde sale mejor y las pone y no es la realidad. Esa es la verdad. No es la realidad. Entonces hay un afán por el perfeccionismo que no deja a la gente avanzar. Y yo he visto jóvenes que trabajan en lo audiovisual llorando. No tengo el último iPhone. Las fotos no salen como en el Instagram de tal fotógrafo profesional. Y antes la gente con una cámara Kodak sacaba fotos del año y salían en revistas internacionales. Hay que comenzar de a poco, hay que comenzar de abajo. Y el perfeccionismo es castrante. ¿Se imagina yo fuera un pastor perfeccionista? He tenido que, literal, hemos hecho malabares en esta iglesia en estos 6 años. Y hemos tenido que aprender, David ha tenido que aprender a grabar, hemos tenido que aprender, y no lo hacemos a un nivel profesional. Usted ve el Instagram de Energema que a veces hay un post muy bueno y hay otros que son con error. ¿Por qué? Porque hay que empezar de abajo. Yo no puedo contratar un diseñador gráfico a tiempo completo para que lleve el Instagram de Energema. Tenemos que hacerlo entre nosotros. Y una opción es no subir nada, porque no somos súper profesionales. O porque no está el diseñador contratado Porque no todavía. está el diseñador contratado. Y una cosa es que Energema no haga nada. Lo otro es hacer lo que esté en nuestras posibilidades y poner nuestro corazón en eso. Y si somos buenos con eso, vamos a ir teniendo más recursos, más recursos, más recursos. Y a futuro vamos a poder tener... Yo no puedo comparar el Instagram de Energema con el de Dunamis. Porque Dunamis es el movimiento más grande de Brasil y tiene una empresa contratada que le lleva las gráficas. Y si yo me comparo con ellos, nunca voy a avanzar. Entonces puse 3 ejemplos muy prácticos de por qué la gente se endeuda. Porque no les gusta empezar de a poco. Todos quieren, yo quiero un restaurante de comida rápida. Y yo lo tomo en el espíritu, el restaurante de comida rápida. Hermano, empiece vendiendo completo en su casa, sándwich en su casa. Y salga a repartir a los vecinos. No, es que me da vergüenza. Porque yo quiero mi restaurante de comida rápida. Sí, pero ¿tiene ahorro? No. Entonces vas a necesitar $50,000. Tienes que comenzar Con lo que puedes. con lo que puedes. Sale a vender panchos completos a los vecinos. Ofrece por un WhatsApp y ahorra un poco de cada Alguien ganancia. preguntó qué quiere decir malabares. Malabar quiere decir maromas. Sí, lo que Maromas hacen quiere los decir... malabaristas. Quiere decir hacer movimientos estratégicos constantes que yo hacía para sostener la economía. Entonces, todo el mundo dice, Dios te va a dar un hotel. Comienza de a poco. Comienza con un Airbnb, comienza rentando algo, comienza siendo estratégico. Dios te va a dar una flota de autos. Comienza con tu auto. Comienza haciendo contactos con gente. Entonces, la gente se endeuda porque se quiere saltar procesos. Así es. La gente se quiere saltar procesos porque la deuda me hace, entre comillas, saltarme un proceso de tiempo. Y lo que iba a conseguir en 12 meses ahorrando, lo voy a conseguir en 12 meses pagando una deuda. Porque imagínese usted compra algo en 12 cuotas y cada cuota es de $100. Y usted paga las 12 cuotas, quiere decir que usted puede ahorrar esos $100 en 12 meses, si no hubiera comprado eso. Tal cual. Hay gente que paga $300 en una cuota de algo, que no es un auto, que no es una casa, $300 en una cuota de ropa que compró de un celular y se le mezcló con otras. Quiere decir que si no tuviera esa deuda, tú podrías ahorrar los $300. Entonces... Hay otro efecto como que tiene de la deuda que es engañoso y es este hecho de que cuando uno se endeuda, va al banco, sale con el dinero y tiene la ilusión de que ese dinero es propio.
de que ese dinero le pertenece. Entonces, creo que esa es una de las razones más frecuentes por las cuales podríamos llegar a caer en la deuda, porque no somos conscientes de que tiene que estar respaldada o con esa responsabilidad. De hecho, pues ya más o menos se mencionó, pero me parecía importante porque en el contraste o en la comparativa de la deuda respecto al ahorro, si nosotros fuésemos conscientes de que el dinero que nos prestan en realidad no nos pertenece, en cambio el que ahorramos sí nos pertenece, y cómo con lo que ahorramos podemos comprar mucho más de con lo que nos endeudamos por el nivel de interés al que estamos sujetos cuando es otra persona quien nos presta. La mentalidad de cómo gastar cambiaría muchísimo. Totalmente, totalmente, esa falsa ilusión. Y acá puse 3 ejemplos que yo he visto y los quiero comentar porque lo he visto. Un joven quiere emprender en fotografía, pero no tiene la cámara multimedia de máxima calidad que anhela. Entonces este joven, como ha visto en Instagram que todo el mundo tiene cámaras de una gran calidad, ¿no es cierto? Este joven dice, yo no puedo empezar hasta tener esa cámara, y se endeuda. Si usted tiene el dinero y la quiere comprar, bien, pero si usted se endeudó por eso, y la verdad es que comience con una cámara de baja calidad y sáquele el máximo beneficio. Entra a ChatGPT y diga, ¿cómo puedo configurar esta cámara en luces de tal tipo? Haga análisis, investigue, y con esos pocos recursos. Le voy a contar una historia. Uno de los mejores programadores de software de Chile, Claudio lo conoce, es un señor que programa tan bien. ¿Sabe por qué programa tan bien? Porque él comenzó a programar cuando uno no podía escribir códigos infinitos. Uno tenía que meter tarjetas en las computadoras antiguas y podías escribir poco código. Como tenías que escribir tan poco, ellos se las ingeniaban para optimizar esa tarjeta, y porque el tiempo computacional era 150.000 pesos la hora, por ejemplo. Entonces, como ellos tenían tan pocos recursos, que las tarjetas, las memorias eran tan bajas de los computadores, tenían que programar muy eficiente. ¿Qué ocurrió cuando este hombre tuvo acceso a las computadoras actuales? Fluyó, optimizaba los códigos y le sacó el máximo rendimiento. Claro, y es este principio bíblico de quien es fiel en lo poco. Dilo fuerte, porque eso está... Que ya lo había pensado con esto que vienes comentando, de cómo uno cuando va poco a poco valora muchísimo más ese progreso, y es algo que está plasmado en un principio bíblico de la parábola del siervo fiel, porque siempre quien va con lo poco dando un rendimiento o siendo eficiente con eso, el Señor lo respalda y le entrega aún más para administrar. Entonces eso aplica para todas las áreas de nuestra vida, para el área espiritual, pero también para esta área económica, porque claramente el Señor nos quiere bendecir a todos, pero si Él ve que tú tienes esta capacidad de optimizar y de sacar un máximo provecho de lo que te da, te va a querer entregar más para que lo administres mejor. Correcto. Cheri dice, hay gente que vive de la línea de crédito, tarjeta de crédito, como un sueldo más. Yo les voy a contar un testimonio. Un tiempo yo estuve mal económicamente y quedé debiendo en la línea de crédito. Y un día me la bloquearon, entonces yo después pagué la línea de crédito y me llamaron y me dijeron, don Patricio, le vamos a activar de nuevo la línea de crédito. Tiene que entrar al número 1 y poner sus claves para que se la activemos. Y yo no la activé. Yo llevo 5 años con con mi cuenta corriente, que tiene tarjetas de crédito, que la ocupo para cuando viajo, y la línea de crédito nunca la activé. No la ocupo porque crea la falsa ilusión de que ahí tengo 1.800.000 pesos, y es mentira. Y la tasa del 3% mensual, yo no sé, en mi tiempo era 3% mensual. ¿Cuánto ahora, Cheri, será eso? 3% mensual que dan las líneas de crédito. Sí, ella dice que esa tasa es gigante. 3% mensual.
Eso no te lo da el banco por un año de ahorro, pero te lo cobra en un mes. Entonces, amados hermanos, comiencen de a poco. Voy a transmitir en YouTube, pero no tengo una cámara ni implementos top para pagar un sonidista ni un editor de video. ¿Qué hago, María Isabel? Comienza con lo que puedas hacer. Eso. Métete a un curso de edición de videos gratuito o sigue tutoriales de YouTube para ver cómo hacerlo y empieza. Perfecto, eso es muy sabio. Eso es muy sabio. En YouTube tú encuentras cómo editar videos y no va a ser a la calidad. Yo ahora quiero subir unos videos a YouTube y veo unos videos de unos buenos, un muchacho de Centroamérica que tiene muy buena edición. Yo no tengo que buscar eso, comenzar de a poco. El YouTube de Energema el mes pasado le dio $100 y tiene muy pocas visitas. Ahora en este mes le va a dar como 30. Con ese dinero vamos a comprar implementos para de a poquito ir perfeccionando. Quizás futuro paguemos un editor de video, ahora no podemos. ¿Qué tenemos que hacer? Editamos los videos nosotros. No es la misma calidad, no importa. Comienza de abajo. Otra cosa es que yo vaya al banco, pida un préstamo de 10 millones de pesos. Le pague por un año a un editor de video. Pero ¿sabe qué? Estoy recién empezando. Puedo ser autodidacta y luego cuando crezca el canal y de ese dinero puedo ir e invertir. Entonces, mi mensaje como pastor es la paciencia. Restaurante, te profetizaron un restaurante, pero no tienes los recursos, ahí me equivoqué. Aunque tienes acceso a un super préstamo, ¿qué harías tú? Te profetizó, vino el profeta Frank y te dijo vas a tener un restaurante. Vino la profeta Elizabeth y yo veo comida. Y vino Gabriel y te dice que Dios te va a dar restaurante. Entonces el hermano, ¿qué piensa? Dios me lo va a dar. Y viene alguien y te dice, te presto $50,000 para iniciar un restaurante. ¿Qué tiene que hacer usted si Dios le profetizó un restaurante? Empieza a cocinar y a venderle a la gente conocida. Empieza a ofrecerle, oye, en el cumpleaños, en el asado, yo te hago el asado. Empieza usted a vender a sus vecinos, empieza usted a generar recursos. No se endeuda en $50,000 en un rubro tan complejo como los restaurantes, que requieren una logística, contratar personal, seguridad social, un montón de cosas. Te puede venir una demanda, puede haber alguien Hay gente que vive de demandas. Hay staff de abogados que se dedican a demandas sin sentido. Correcto. Entonces, claro, mira, Julián Solís dice, ser creativos, subir recetas a internet dentro de tus posibilidades. Hermano, y si te van mal en internet, ¿qué haces? No haces el ridículo. Busca clientes, todo. Vas a tener un estudio de música. Comienza enseñándole música a la gente que tiene a disposición. Amén. Es que, pastor, yo no soy de un nivel tan profesional. No tienes que ser perfeccionista. Enséñalo a los que estén en un nivel menor que tú. Correcto. Entonces, diga, empezar de a poco. Y la palabra del Señor nos dice, vamos a acelerar un poquito, dice, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El que se apresura alocadamente va a la pobreza. El préstamo es una forma de apresurar el tiempo. Y ojo que acá nos está haciendo un llamado a disminuir en términos de mentalidad o a aspirar Para poco. nada. Tenemos que aspirar grandeza porque el Dios que tenemos es grande, todopoderoso, ilimitado en recursos. Entonces, una cosa es tener una mentalidad que va hacia la grandeza, pero que está dispuesta a pagar el precio y a pasar por el proceso. Me pareció importante hacer como esa salvedad, porque de pronto algunas Totalmente. personas pueden decir, no, es que yo no tengo, yo no puedo, yo nunca podré, yo no avanzaré. Y bueno, el caso, por ejemplo, en mi familia ha habido testimonios de que mis abuelos pasaron por procesos de mucha pobreza
y mis tíos a través de estudio, trabajo y esfuerzo han podido salir adelante y sacar a sus hijos adelante. Entonces yo creo que eso no solo pasa en Colombia, pasa en todos los países del mundo y tiene que ver con el esfuerzo, la paciencia, pero también esta mentalidad de avanzar y de saber que podemos, sí, alcanzar las esferas de la sociedad, ¿cierto? Con los Totalmente. dones y talentos que el Señor nos dio. Por ejemplo, uno de mis sueños es hacer campaña evangelística en la India. Gigantes. Es uno de mis sueños para Energema. Literalmente es uno de mis sueños para Energema. Ahora, yo no puedo empezar con gastos que no tiene. ¿Qué estoy haciendo? Convocando 350 personas en Santiago de Chile. Convocando 120 personas en Santa Fe. Porque todo tiene que comenzar de abajo. Todo tiene que comenzar de abajo y ser un crecimiento orgánico y natural. No estoy diciendo que uno a veces pueda usar el préstamo como una estrategia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la mentalidad debe ser cambiada para que sea una excepción y no la norma. Porque yo veo que todo el que está emprendiendo ahora está emprendiendo desde la deuda y no desde la mentalidad de ahorro, no desde la previsión ni la estrategia. No basta una profecía, tienes que ser estratégico. Y sabio. ¿Correcto? Tienes que ser estratégico, como dice Mari, y sabio. Poco a poco las riquezas apresuradas disminuirán, pero el que junta poco a poco irá en aumento. Proverbios 13:11. El que junta poco a poco irá en aumento. Entonces, haga una batalla a largo plazo, porque estamos no solo perjudicándonos a nosotros, estamos alimentando un sistema que está corrompido. El sistema de la deuda es un sistema corrupto. Cuando uno empieza a investigar cómo opera el Banco Central, en los bancos es casi imposible que en la forma actual que quiebren, porque literal obtienen dinero tan barato de los bancos centrales, y los dan a la tasa que quieren. Obviamente lo mueven en función de la tasa nominal del Banco Central, pero bueno, poco a poco. ¿Y cuál es lo que consideramos bueno? El ahorro. Ahora, el ahorro, ¿por qué está ese joven ahí como exitoso? ¿Se nos fue o lo pusimos ahí? ¿Está seguro? ¿Está tranquilo? Ni tengo la menor idea. Parece que se nos fue en el molde. Pero supongamos que no fue casualidad y lo pusimos intencional ahí. Mire lo que quiere decir. El ahorro requiere algunas cosas. Carito González escribe algo de lo último antes de avanzar a lo siguiente. He visto cómo los emprendedores cristianos fracasan por no tener la capacidad de ahorrar y querer tener utilidades en los primeros meses. Eso es muy complejo, tener utilidad en los primeros meses. Muchas veces hay que tener un colchón de un año y planificar después de un año, empezar a ver un poco de ganancia y luego eso en 2, 3 años, 4, 5 años poder obtener. Fíjese que la mayoría de la gente que ha crecido económicamente rápido son genios de la programación, pero ellos son la excepción. Ellos creó una aplicación y Google se la compró en 500 millones de dólares. Esas son excepciones. La mayoría de las grandes empresas familiares comenzaron hace 3 generaciones. Y una generación la dejó en un nivel, la otra generación la llevó a otro nivel y otra generación la llevó a otro nivel. Y la mayoría quebraron en alguna generación, las que están ahora son pocas. Entonces nosotros tenemos que ir poco a poco porque no bastan con los golpes. Dios te va a prosperar, pero Dios está en su palabra y su palabra te enseña a moderar tus emociones. Y una característica que debemos tener nosotros es el dominio propio. Dominio propio. Poder nosotros dominar nuestras emociones, dominar cuando te ofrecen descaradamente y vienen y te ofrecen de la nada un préstamo.
Para poder ahorrar se requiere postergar el placer. Dígalo, postergar la gratificación y el placer. Entonces, el que ahorra debe tener no solo una característica económica o una mentalidad económica, sino que debe también tener una capacidad interna que le haga resistir todas las tentaciones, adelantar el tiempo y saltarse procesos. No se salte proceso. Yo no me quiero, gracias a Dios, Dios no ha permitido que ministerialmente nos saltemos procesos. Hay iglesias, yo he conocido pastores atormentados porque endeudaron a hermanos, porque están pagando arriendos de 4 millones de pesos, $4,000. O el templo y la remodelación. Para tener el templo a la última tecnología, lo último. Pasó, entonces nosotros debemos tener dominio propio. Hay un caso que conté una vez y que es interesante sobre el tema de las apariencias. Estaba yo en una iglesia, bendigo a esa iglesia. Estaba en una iglesia y venía el apóstol. Es un apóstol que tenía mucha iglesia. Entonces, los pastores obviamente querían tener el templo bonito para cuando viniera el apóstol. Y comenzaron a invertir en poner un cielo en todo el auditorio. Se invirtió mucho dinero. Y ocurre que en La Serena, que es la ciudad donde estaba esa iglesia, no llueve. Entonces ellos no invirtieron en el techo, porque el techo no se veía. Invirtieron en el cielo que se veía. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Fue el apóstol. Bonito lugar. Yo creo que ni miró el techo, porque a él no le importaba mucho eso. Llovió. Todo el techo filtró el agua y ese cielo se cayó. Completamente lleno de agua. Se dobló, se flectó, se llenó de hongos, tuvieron que romper, caía el agua, se perdió mucho dinero. ¿Por qué? Por las apariencias. Y yo de ahí se me nació un dicho mental. Yo invierto primero en el techo y después en el cielo. Invierta en lo funcional y después en la apariencia. ¿Correcto? Entonces, una cosa que debemos tener para tener ahorro es el dominio propio. Todos tus amigos van a un restaurante caro y tú no quieres quedar menos y tus amigos van a pagar $60 y tú estás en proceso de ahorro. Les dices, amigos, yo tengo solo presupuestado gastar $25, no voy a gastar más, así que paso esta vez. Alguno te dirá, oye, yo te pago la diferencia, perfecto, y vaya. Pero si sus amigos van para un lado, usted no necesariamente tiene que ir. Pero es que voy a perderme, piérdase. Oye, todos van a un baby shower y los regalos son muy caros, o vamos a un cumpleaños y esa amiga exige, o vamos a un matrimonio y la lista es muy cara y tengo que comprar un vestido, Es mejor ser sincero y decir, ¿sabes qué? A mí yo no tengo un vestido en esa gama de colores que tú pides. Me complica, y no ir y honrar a tus amigos de otra manera y ver las posibilidades, pero no hacer cosas que están fuera del presupuesto. Dominarte a ti mismo. ¿Te gustó una zapatilla Nike porque tiene una rayita justo ahí, pero vale $50 más? Y no tienes $50 más. Pero vas y sacas de tu tarjeta por esa rayita porque le da un toque. Dominio propio. ¿Correcto? Entonces tenemos que ser nosotros sabios por la gracia del Señor para tener dominio de nosotros mismos. Y algo que se necesita para poder ahorrar. ¿Sí? ¿Vamos al siguiente? Tengo una pregunta. ¿En qué tipo de cosas es válido o es provechoso ahorrar? O sea, ¿para qué tipo de fines, según lo que hemos visto, los principios y la palabra, sería conveniente que un cristiano ahorre? Una de las cosas para lo que el cristiano debe ahorrar
y lo vamos a ver más adelante, es porque el cristiano sabe que el futuro no lo conoce. Imprevistos. Lo primero, imprevistos. Dice que la hormiga en verano recoge su alimento para el invierno. Entender que en la vida vamos a tener inviernos, temporadas en las cuales emocionalmente, físicamente o por la edad no vamos a poder trabajar al mismo ritmo. Y tenemos que aprovechar las temporadas de verano, que son cuando andamos con energía para nosotros. Entonces, una de las cosas para las cuales hay que ahorrar es la vejez. Es la vejez. Tú no puedes esperar que el Estado me tiene que dar para... Claro, si el Estado te sacó tanto en impuestos, se entiende que después quieras pedir y te robó tantas oportunidades. Pero cada uno debe hacerse responsable de los inviernos de la vida. Dos, imprevistos. Tú no sabes qué puede ocurrir, alguna enfermedad, algún accidente, alguna situación que tú no puedas controlar. Por ejemplo, el COVID. Nadie me puede decir acá que alguien pensó que el 2021, 2020 iba a comenzar con una cuarentena que no se había visto en la humanidad hace años. No se había visto. Y yo te aseguro que la gente que ahorró el COVID disfrutó en la casa, se aburrió, pero... Y la gente que tenía deudas estuvo atormentada. ¿Sí o no? Fue una época muy dura para mucha gente. Entonces, hay situaciones así que le pueden ocurrir a tu familia, te pueden ocurrir a ti. O el ejemplo que mencionábamos de cuando una persona va a emprender y que tenga también un soporte. La oportunidad. La oportunidad. A veces ocurren en la vida oportunidades que están ahí y tú decías, si tuviera dinero, hubiera, no sé, un tío, tu prima se enamoró de un canadiense millonario y tiene un terreno y no le importa el terreno y lo vende a 1/3 del valor. Una oportunidad única. Si tú hubieras tenido ahorro, hubieras aprovechado esa oportunidad. Hay oportunidades que a veces Dios nos las deja en bandeja, pero nosotros no llegamos preparados para ellas. Así es. Jesús le dijo a Jerusalén, no conociste el día de tu visitación. O sea, si te hubieras preparado expectante, hubieras estado listo para el día de tu visitación. Y a veces Dios nos visita con oportunidades, con bendiciones, y no estamos preparados. Inclusive con oportunidades de servirle, porque una de las cosas que comentábamos reflexionando sobre este tema es que una de las grandes desventajas de la deuda es cómo nos esclaviza a un sistema de trabajo, digamos, extenuante o jornadas largas durante muchos años. No sé si en todos los países, pero creo que en Latinoamérica en general sí opera así, que no es tan factible encontrar trabajos de medio tiempo o por horas que permitan también dedicarnos al servicio al Señor. Y entonces de pronto personas que tienen un llamado les toca hacer un salto al vacío en términos laborales y tener una previsión o una preparación para poder hacer ese salto y dedicarse al servicio, o inclusive, no sé, ahorrar, por ejemplo, en una propiedad que les permita tener esa parte cubierta de su presupuesto y pagarla para tenerla más adelante y poderse dedicar con mayor grado de libertad al servicio. Los saca del sistema que está diseñado para esclavizarlos y tenerlos toda su vida ahí entregando su tiempo y sus recursos y sus talentos. Entonces, también cómo el ahorro se puede convertir en una plataforma para que nosotros podamos invertir en el reino de Dios con mayor tiempo, con mayor dedicación. También, respecto a lo que tú dices, muy parecido también está el caso de, oye amigo, ¿por qué no te cambias de trabajo? Porque dicen, estoy harto, me explotan en mi trabajo, es que tengo deudas, no me puedo arriesgar a un cambio de trabajo. Así es, tal cual. Entonces, el que está endeudado a veces tiene que quedarse 7 años en un trabajo que es horrendo, porque no puede moverse porque sería demasiado riesgoso. No tiene movilidad, margen de movilidad. En cambio, si tú tienes menores gastos, optimizas tu tiempo,
Doy un ejemplo, comer afuera, comes afuera los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. ¿Y qué pasa si contratas a una persona que vaya el lunes a hacer aseo a tu casa y le dices, cocíneme para la semana? Ujú. Y te deja comida para, quizá ese gasto que ocupa en esa persona que puede ir a tu casa a cocinar es mucho más barato Que estar que todos los estar días comiendo comiendo fuera afuera. o estar comiendo por partes. Además que le das empleo y la bendices a esa persona con esa oportunidad. Yo debía haberlo hecho cuando viví solo, en gran parte porque yo iba al supermercado y como a veces estaba tan ocupado, se me echaban a perder las verduras, las frutas, la comida a veces y tenía que botar. ¿Por qué? Porque o sobrecompraba o compraba de menos. Ujú. Y si hubiera yo dicho, mira, esto es lo que estoy sobrecomprando o comprando de menos, mejor contrato a alguien. Mi papá me decía, oye, que venga la hermana tanto que cocina, te deja comida para toda la semana, distintas porciones y puedes optimizar. Claro. Y yo perdía mucha verdura y ella me podría haber dejado ensaladas así. Ujú. A Julián le pasaba con... Entonces, en esas cosas nosotros debemos aprender a ser sabios. Entonces, otra de las cosas que ocurre, además del dominio propio, Mari, es la paciencia. Y ahí repetimos el versículo, la riqueza lograda deprisa disminuirá, pero el que recoge poco a poco. Para prosperar se necesita pedirle al Señor ser alguien paciente. Ujú. Dios no está apresurado en enriquecerte. Y si estuviera apresurado en enriquecerte, le mostraría un sueño a un jeque árabe que se aparezca en la puerta de tu casa y que te dé 10 millones de dólares. Si Dios está apresurado, lo va a hacer, tranquilo. Pero si no, debes ir paso a paso. Paso a paso. Comienza a ahorrar. ¿Por qué también ahorrar? Una boda. Nosotros tuvimos una boda. Y gracias a Dios la novia tenía unos ahorritos. Recibimos buenos regalos también. Así es. Y eso nos ayudó. Y también teníamos un principio. Gastábamos en una cosa y optimizábamos al máximo en En otra. otras. Ujú. ¿No es cierto? Entonces, tener un balance y una sabiduría y llevamos una contabilidad. Ujú. Que al último nos faltó completarla, como un 10%, pero llevamos una contabilidad en un Excel ambos de todos los gastos y los pagos que íbamos haciendo. Hay tantas herramientas. Otra cosa que yo me he dado cuenta es que Dios también se mueve sobrenaturalmente cuando nosotros hacemos nuestra parte. Sí, Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo, que puede ser un poco engorroso, de hacer una programación o un presupuesto, una planificación, nosotros presentamos eso delante del Señor sabiduría. y el Señor se manifiesta de formas sobrenaturales y provee de acuerdo muchas veces literal exacto con lo que uno presupuesta. O sea, para nosotros tenemos testimonios de cosas que Literal. sucedieron en el proceso de casarnos en los cuales había valores que presupuestábamos y el Señor nos los entregaba así tal cual. Y exactos, números exactos. Entonces es como también esa parte de uno creerle al Señor que cuando somos fieles, Él se manifiesta, ¿sí? Esa es otra cosa que hemos podido Entonces, ¿qué experimentar. requerimos? Paciencia y previsión. Mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, yo que estoy en La Serena y hay mucha hormiga, usted las ve en el verano, pero no las ve en el invierno, porque ellas saben discernir el tiempo. Por ejemplo, mi mamá, yo creo que ella aprendió de la sabiduría de la hormiguita. Ahorraba, ahorraba, ahorraba. Y ahora que ella está en un invierno, es decir, ella ya no trabaja, ella tiene recursos, todos los hijos les debemos porque es nuestra prestamista oficial, ¿no es cierto? Pero ella previó eso. Entonces, la sabiduría de la previsión, ¿por qué? Porque no conocemos el mañana. No conocemos, pastor, voy a pedir una deuda, vamos a comprar. Es que me gusta ese auto, una vez me dijo alguien, porque mira, tiene el trasero más formadito, me dijo así. El autito, sí, y era bonito porque era robusto. Tiene el trasero, el auto tiene el trasero más.
Y yo le decía, pero este otro auto es más barato. Sí, es que a mí me gusta ese. Por la estética. Gastos innecesarios. Hay que ser como una hormiguita. Y el que tiene un negocio y el negocio le está dando, no reinvertir todo, guarda un poco. No lanzar toda la carne a la parrilla. ¿Por qué? Porque el cristiano es alguien que no confía en el futuro. Es alguien que confía en Dios. ¿Qué pasa si viene una crisis? ¿Recuerdan cuando hubo una crisis en el 98? La crisis asiática, que se suicidaron muchos ejecutivos. Eran gente de dinero, pero no tenían ahorros. Eran gente que vivía una fantasía, que gastaban más de lo que ganaban. Y cada uno en el cuerpo de Cristo debe vivir de acuerdo a lo que gana. De acuerdo a lo que gana, claro. Hay que ser sabio. Claro, porque a veces también está un poco este discurso de es que yo no puedo ahorrar, es que Claro, mi nivel de ingresos no me lo permite. Y, o sea, hay casos de casos, pero la mayoría de veces hay personas que dicen esto, pero en realidad no están teniendo o mapeada la contabilidad y con un conocimiento pleno de cuánto se pueden estar gastando o haciendo gastos que de pronto no son tanto necesidades, sino deseos del momento, o alguna de las puertas está abierta en términos de lo que ya se explicó en las sesiones anteriores, de que no se está respetando el diezmo, de que no hay generosidad como dentro de su estilo de vida o una práctica, porque lo cierto es que si hay alguien a quien Dios quiere bendecir es a su pueblo. totalmente. Entonces, eso lo podemos comprobar, o sea, la palabra nos insta inclusive a probar al Señor en cuanto a su fidelidad con nosotros. A mí me pasa muchas veces que yo veo jóvenes o gente que son de pocos recursos en el cuerpo de Cristo, que no tienen muchos recursos y tienen zapatillas más caras que yo nunca me compraría. Es un ejemplo. Sí. Que yo nunca me compraría. Y yo sé que hay hermanos acá que tienen una buena situación económica y que miran a hermanos de pocos recursos que tienen ropa que no tiene sentido tener muchas veces. Hay buenas zapatillas a 50, 40 dólares, bueno, mucho más caro que antes, pero por la apariencia, nosotros debemos ser sabios en la economía y enseñarles a los jóvenes de la iglesia a ser sabios. No puede ser que jóvenes de la iglesia que no tienen recursos, que a veces las mamás no tienen ni para comer, que a veces no tienen nada en la despensa, estén con unos teléfonos que valen 1.200 dólares. Me haces pensar con ese comentario en una de las preguntas que nos hizo Kate Belandia, que todavía no le hemos respondido, y es, ¿hay razones por las que se valdría o sería válido endeudarse? Esa es una respuesta compleja, pero a ver, si yo no tuve una previsión de ahorro previa y ocurre una situación, una tragedia, un COVID, un tiempo de cesantía, obviamente no puedo no comer y debo endeudarme, ¿correcto? Eh, También hay otro tipo de deuda que puede ser una deuda estratégica, ¿no es cierto? Pero yo recomiendo para eso, es decir, Por ejemplo, tengo, una compra de cartera para bajar el nivel de interés de ya una deuda que tengo previamente claro, adquirido. tienes varias deudas con tasas de interés diferentes y te ofrecen una cartera para pagar esas deudas a una tasa de interés mayor, menor. Obviamente asesorarte. Esa es una buena deuda que va a simplificar tus deudas y va a tener una tasa menor. Ahora, hay otras deudas estratégicas que pueden ocurrir como que, no sé, un ejemplo, alguien remata un terreno en 15 millones de pesos, un terreno que vale 40, 50 y lo remata en 15 y tú tienes 10 y te consigues esos 5 porque entiendes que es una oportunidad, tienes un porcentaje de ahorro. Y tienes un nivel de ingreso que te va a permitir pagar el compromiso de la deuda
sin que se alcance a sobredimensionar. y eres inteligente en tus finanzas, pero si estás ya lleno y no te alcanza para ahorrar y te sales esos 15 millones de terreno, la pregunta es ¿con qué lo vas a pagar si no te alcanza para ahorrar? ¿De dónde vas a sacar el diferencial para poder pagar ese dinero? ¿Cuándo no debería endeudarse alguien? Cuando no tiene capacidad de ahorro. Correcto. Porque si tú no tienes capacidad de ahorro, no tienes capacidad para pagar esa deuda extra. ¿Me entienden? Entonces, hay situación, una enfermedad de un familiar que es carísima, un accidente. No es tiempo de ponerse quisquilloso y quizá una situación donde uno pueda de pronto estratégicamente endeudarse, porque una cosa es pedirle al peor banco, que no voy a decir cuál en Chile, pero hay un banco que tiene muy mala tasa en deuda y que ofrece mucho, es Verdecito, O ¿ya? podríamos hablar también de las deudas aparentes o deudas virtuales, que es, por Claro, ejemplo, comprar con tarjeta de crédito, pero a una sola cuota, con un valor que ya lo tienes disponible en tu cuenta de ahorro. correcto. Eso sería una deuda con un fin de aumentar tu, bueno, no sé cómo se llama en Chile, pero hay un puntaje crediticio en Colombia que eso te va a permitir acceder después a préstamos de vivienda o a otro tipo como de beneficios financieros y que no implica como meterte en esto de un enganche en el que crezca el interés, sino que es algo que inmediatamente puedes ser juicioso y pagarlo, cancelarlo inmediato. Nos ocurre a nosotros con los pasajes aéreos que usamos las tarjetas de crédito porque en caso de no servicio o reembolso es más práctico, aparte que tienen un seguro asociado. Por ejemplo, para arrendar autos en el extranjero, las tarjetas de crédito tienen un seguro asociado, entonces tú puedes pedirlo en una cuota y si tiene ese valor después cancelas y tienes ahí algo asegurado. Esos son temas ya más estratégicos, como dice Claudio, pagando antes de la fecha de facturación. Pero no use tarjeta de crédito si no sabe lo que es el pago mínimo, porque esa es una trampa en la que cae la gente y entra en una bola de nieve. Entonces, si no conozco las características de mi deuda, no debo entrar en ella. Si no sé lo que es una tasa de interés del 50%, si no sabe la diferencia entre eso y una tasa del 10%, eso en la vida misma, no entre en la deuda. Acá alguien ya me pide una aplicación de inversiones. ¿Qué aplicación recomiendan para que genere más ganancias por semana? El reino de Dios. El reino de Dios es la mejor aplicación para ganancias mes. Es la única que yo le puedo recomendar. Todas las demás se pueden caer. Aplicar Haciendo diezmo y y dar. dar. Eso es lo más Buena. seguro que Sí. puede dar. ¿Correcto? No me estoy autopromocionando. Busque algún otro pastor. Ahora El ser generoso. es lo que saca mayor renta. Pero no puedo hacer recomendación. Imagínense, recomiendo un banco y quiebra el banco mañana. Y esto queda grabado en YouTube. ¿Cómo terminaríamos el fundamento de las finanzas? Entonces, amados hermanos, hay otro extremo y siempre pueden haber. Y hay un extremo que se llama la tacañería. Gente que ahorra, ahorra y nunca disfruta. Y nunca da a otra Y persona. nunca da a otros. Entonces, tiene que haber prudencia porque muchos van a ahorrar, pero nunca van a dar al reino de Dios. Nunca se van a dar un gusto. Ir a un buen restaurante, comer algo rico, hacer un viaje de vacaciones a un lugar que les sirva para descansar sus emociones. Compartir con sus hijos cuando están pequeños en ambientes distintos y tiempos y temporadas que no van a volver cuando ya estén grandes, por Totalmente. ejemplo. O sea, tú no puedes ser tacaño con la alimentación de tus hijos. Eso requiere una inversión importante y una inversión saludable. Con la educación también, es algo con el perfeccionamiento, con educarte en el reino de Dios. Todo eso es importante y no hay que caer en extremos. Entonces, amados hermanos, hemos querido nosotros concluir este tiempo y este mes que hemos hablado de finanzas del reino con la sabiduría para evitar las deudas. Yo quiero que todos los hermanos que tienen deudas actualmente comiencen a orar
Pueden hablar con el equipo que formamos ahí, Claudio, Mari, yo, y bueno, no sé, le estoy pidiendo a Cherí ahí en cámara, pero no la comprometo. A que si alguno tiene duda puede comunicarse con Mari, María Isabel. Mari va a mandar la información y podemos reunirnos con usted. Claudio Honores se puede reunir con usted por Zoom. Vamos a planear algunas estrategias para algunos hermanos que no saben. Y si no sabe lo que es tasa de interés, préstamo, puede buscar en YouTube y comenzar a educarse. Escucha eso y luego si no entiende puede pedir consejos, pero Internet, mire, Internet está lleno de tres cosas. Internet está lleno de cursos de finanzas, cursos de teología y de ocio. Esas son las tres cosas que está lleno Internet. Usted quiere saber cualquier cosa de la Biblia, está lleno Internet de eso. Entonces, amados hermanos, hemos querido alguna planilla de ingreso de egreso. Lo mejor es comenzar en un cuaderno, porque a veces la planilla puede tener un signo malo y tú te confías en la planilla. Lo mejor es empezar en un cuaderno y cuando ya dominas el papel, ir a lo virtual. Mire, estoy atrevido. A los jóvenes en las universidades ya les daban tarjetas de crédito antes de salir a trabajar y ya están endeudados. No la tome, no la necesita. Así es. Si no puede ahorrar, no puede endeudarse. Porque después, ¿con qué va a pagar? Si no tiene margen. Amén. Amén. Obedezcamos la palabra de Dios porque muchos cayeron en el lazo del diablo por la ambición. Muchos cayeron en el lazo del diablo por adelantarse. Muchos están endeudados y atormentados, llevando un estilo de vida que no pueden, que no les vale. ¿Correcto? Entonces reduzca los gastos en su estilo de vida, ordene, sea estratégico. Correcto. ¿Cuánto está gastando semanalmente en comida si vive solo? ¿No le conviene que alguien le cocine o hablar con una hermana de la iglesia y decirle, hermana, necesito que me hagas comida para tal día, yo lo paso a buscar a tu casa y te pago tanto? Y eres... A ver, acá en la iglesia hay hermanas que cocinan espectacular. Y usted puede hablar con ella y decirle, hermana, y usted nos vende almuerzo, mire, cocíneme para 2 días, esto, me deja verdura, y así ser estratégicos. Se los lleva a la iglesia incluso, si algo. Totalmente, y así pueden ustedes optimizar y apoyar a una hermana en su negocio y también ustedes ahorrar recursos y ser sabios. Amén. Pero estos son pequeños ejemplos. La verdad, si hablamos de economía, tendríamos que hablar. Claro, y que cada vida es un mundo, pero lo más importante que se está intentando reflejar aquí son unos principios que puede uno empezar a aplicar y también cambiar mentalidad de pronto que ha sido heredada o normalizada en nuestras familias. Y ser estratégico. Yo voy acá en la iglesia, yo le digo algo, yo aprendí de parlantes siendo pastor, porque teníamos que comprar parlantes. Y me metí a YouTube, hice investigaciones profundas y descubrí qué parlantes convenían. Empecé a leer, no soy un experto, pero como era una inversión, ¿por qué? Porque a veces como es la iglesia y no es dinero mío, se llega y se gasta. Si sus pastores son así y cuidan el dinero de la casa del Señor, que es sagrado, usted también cuide su sueldo, porque su sueldo ya no es suyo, es del Señor. Si Jesucristo es tu Señor, tú debes ser sabio. Y el Señor te da para ti, para tu familia, para disfrutar, para que des a otros. Para que des a otros, pero debes ser sabio. No malgaste la plata. Satanás te roba dinero y no te das cuenta. Te roba por la negligencia, por la falta de estrategia. Satanás es muy astuto y a él le conviene robarte $100 todos los meses, 200, 300. Amén. Tema de las suscripciones, a veces que nos metemos en varias aplicaciones, en varias plataformas de streaming, a veces solo simplificar esos pequeños gastos hormiga nos hace una gigante diferencia en el presupuesto. Como valen 3, 5, $10, la gente toma uno y no se da cuenta que está pagando $70 en suscripciones. Ahorre eso y puede tener al año $900 si ahorra $70, ¿correcto? Eso. A todos los jóvenes que no trabajan, pastor, quiero emprender, pero no tengo la super impresora nuclear que venden en Irán y que imprime con una super resolución. No, hermano, no necesita eso.
trabaje con algo simple, empiece con lo poco, aunque no le queda gran calidad. Ahorra, invierta, venda, sepa vender su producto y sea sabio. Amén. Vamos a orar, que el Señor les bendiga a todos, puedan revisar esta clase. La intención nuestra es simplemente verlos plenos y adorando a Dios sin cargas por las malditas deudas que el diablo quiso poner ahí con engaño y con astucia. Así que ya formamos un equipo ahí, yo ya hablé con algunos hermanos para poder ayudarles a ustedes en sus finanzas. Obviamente tampoco va a ser una super asesoría. Usted tiene que orar porque tampoco podemos invertir tanto, los hermanos trabajan y todo. Sí, algunos consejos prácticos, cómo atacar deudas. Hay unas estrategias muy buenas para las deudas y eso, ¿ya? Vamos a orar. Quiero que pueda levantar ahí su manito. Todos los varones van a ser productivos. No se desanime si usted no ha encontrado trabajo, si usted no ha... Con lo que tiene, esfuércese. No sea emocional. Pastor, me da vergüenza hacer el trabajo que estoy haciendo. No hay que tener vergüenza de trabajar. Hay que tener vergüenza de estar cesante y levantarse tarde sin querer hacer nada. Pero de trabajar usted no va a tener vergüenza. Y muchos acá quieren emprender, quieren grandes profecías. Si quiere grandes profecías, comience por pequeños cambios. Señor, quiebra la mentalidad de este siglo. Quiebra la mentalidad hedonista, quiebra la mentalidad consumista, quiebra la mentalidad de apariencia, quiebra la mentalidad de querer vernos perfectos, querer aparentar lo que no tenemos ni lo que somos. Queremos ser gente, sí, que se preocupa de la estética, pero no al grado de que eso perjudique la economía. Señor, bendice las economías. Muchos están pagando en intereses bancarios más de lo que dan de diezmo. Le está dando más al sistema de lo que le das a Dios. Señor, libera las deudas, suelta las deudas, que sobrenaturalmente desaparezcan deudas. Pero Señor, hazlo con los que son responsables en escuchar tu palabra. Porque esto no es magia barata, esto es reino. Un milagro no es magia barata. Un milagro ocurre donde hay un hombre que quiere cambiar, un hombre que se arrepiente. Señor, levanta gente estratégica. Señor, levanta gente estratégica. En el nombre poderoso de Jesús. Reprendo la deuda, reprendo la falta de contabilidad, Señor. Que mis hermanos aprendan a tomar una hoja y a calcular suma y resta, suma y resta. Es tan simple, Señor, pero nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto hacer un balance cuando el dinero que está en nuestras manos es sagrado. Señor, activa finanzas sobre los que quieren ser sabios. Y que ya no vivan los adolescentes de apariencia, que los jóvenes no vivan de apariencia, que comiencen de abajo, que comiencen con lo simple. No tenemos que ser como el más grande fotógrafo del mundo, no tenemos que ser como el mayor productor de cine, tenemos que hacer cosas de corazón. A veces algo simple tiene más impacto. Dios nos va a dar la sabiduría de la simpleza, pero para eso hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de las deudas. Hay que arrepentirse de pactos que hicimos con un futuro que no conocemos. Pactos que hicimos con entidades bancarias. Y termino de orar y quiero contarles muy corto. Un día yo me propuse a pagar todas mis deudas bancarias y empecé a atacar las más pequeñas y me quedaba casi la última. Con una empresa y yo ahorré el dinero, ahorré, no gasté nada, ahorré y tenía el dinero y ese día iba a ir a pagar. Estaba en el computador haciendo algo del trabajo y de repente cierro los ojos y veo que me desconecto de una familia, que se cortó un cordón. Y yo dije, ¿qué fue esto? Yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué me desconecté de una familia? Y voy a revisar quién era dueño de esa entidad. A veces son corporaciones, a veces son accionistas, sociedades anónimas, pero en el caso de esta empresa era una familia la dueña. Creo, de más del 50% de las acciones. Yo estaba atado a esa familia porque les debía. $2.500 por ahí. Fui inmediatamente y pagué.
Señor, nos liberamos. Nos liberamos de quien estamos conectados, nos liberamos de la deuda, nos liberamos. Tú nos vas a hacer prosperar en los negocios, sin deuda, con ahorro, con sabiduría. Padre, activa eso en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ora tú, mi amor. Amén, Padre, oramos por sabiduría, Señor, sobre tu pueblo. Yo te pido, Señor, que reveles estrategias, Señor, para simplificar sus finanzas, Señor, para ordenar todo aquello que ha estado en desorden, Señor. Quita la vergüenza y el temor, Señor, para que en medio de la verdad, de la luz, Señor, de tu palabra, pueda ser llevado al orden todo aquello que ha estado en desorden, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú les reveles a los padres, a las cabezas de familia, cómo invertir el dinero del hogar. Señor, no permitas que caigan en el engaño de este mundo, Señor, en creer que los hijos a veces necesitan lujos que no son necesidades, Padre. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, y damos gracias porque así como tú has prosperado a tu pueblo, Señor, y lo hemos visto en tu palabra, tú también nos prosperas a nosotros, somos tus hijos, Señor, y hemos sido injertados, Señor, en ese pueblo, en ese olivo, Señor. Hoy nos apropiamos de nuestra identidad en Cristo. Somos reyes y sacerdotes, Señor, no por lo que está en nuestras cuentas bancarias, no por la ropa que utilizamos, Señor, sino por nuestro linaje celestial, bendito Dios. Damos gracias, Señor, y te pedimos que esta enseñanza tú la madures, Señor, con el Espíritu Santo, que tú le reveles a cada uno, porque son vidas distintas y tipos de problemas diferentes, pero tú para cada uno tienes una respuesta, tú para cada uno tienes una estrategia, Señor. Hoy renunciamos a querer caer en la deuda, hoy renunciamos a buscar deudas innecesarias, Padre, y hoy nos empoderamos en que somos también siervos tuyos, mayordomos de todo lo que tú nos entregas y que vamos a ahorrar para el tiempo que tú nos indiques, que vamos a buscar plataformas de crecimiento del reino en nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo este tiempo y bendigo a mis hermanos. Amén y amén. Yo reprendo todo espíritu de robo. Voy a desatar liberación. Todo espíritu que te está robando, que está operando en tu mente con adicciones, con formas de mover el trabajo, con falta de contabilidad, todo espíritu de robo, ordeno que salga ahora. Sal ahora en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de ruina, te hablo a ti en el nombre de Jesús. Espíritu de ruina, sal de la iglesia. Cerramos esta serie de finanzas reprendiendo a todo espíritu de ruina. Todos comiencen a orar en lenguas. Todos se van a cortar maldiciones generacionales. Vas a prosperar. Vas a prosperar, vas a prosperar, vas a llevar tu negocio a otro nivel, vas a llevar tu negocio a otro nivel. Dios te va a dar sabiduría. Quizás no es el trabajo que te gusta, pero ahí donde no te gusta, Dios te va a enriquecer. Dios enriqueció a José en la tierra que no le gustaba en Egipto, pero ahí Dios lo hizo provisión. Señor, despierta, despierta, despierta. Prosperidad, varones prósperos. Reprendo la mentalidad de pereza en los varones, en el que quieren todo rápido, que quieren todo. En el nombre de Jesús reprendo la mentalidad de pobreza, reprendo la tacañería. Reprendo toda tiniebla. En el nombre poderoso de Jesucristo, ahora, todo espíritu de ruina, lo reprendo ahora. Aunque ganes $500, $1,000, $2,000, $3,000, no vas a malgastar. Vas a ser sabio, vas a reconocer los veranos. Sé paciente, sé paciente. Comiencen a emprender desde abajo. No esperen
tener $20,000 en equipo para comenzar. Comience con lo que tienen a mano. David mató a Goliat con piedras, con lo que tenía a mano. Puedes derribar gigantes con lo que tienes en la mano. Puedes comenzar. Comienza de abajo. Comienza de abajo. En el nombre poderoso de Jesucristo, reprendo todo espíritu de ruina ahora. Que caiga la ruina en el reino de Dios. Que caiga, humillada por el poder del reino de Dios. Si la ruina entró por robo, cae. Si la ruina entró por mentiras que hiciste en negocios, cae. Porque le diste legalidad. Si la ruina entró por la pereza, eso cae. Si la ruina entró porque no le enseñaste a tus hijos a ahorrar, a administrar sus recursos, eso cae en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se van a levantar hombres productivos, hombres creativos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Señor, te doy gracias por tus hijos, por todos los hermanos, por Gabriel Valdebenito, Señor, que dio 2 clases magistrales sobre esto. Por David Reyes, Señor, quien dio una hermosa clase también. Gracias, Señor. Y también por la vida de Mari, Señor, quien me acompañó hoy, Señor, y quien ha sido una mayordoma en sus finanzas muy poderosa. Te damos gracias por esto y declaramos la victoria. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu.